Una aplicación o un fenómeno interesante cuando hablamos de campos eléctricos es cuando tomamos en cuenta el movimiento de una partícula cargada dentro del mismo campo eléctrico. Es algo que se observó desde el principio de los estudios de las partículas en los principios del siglo pasado, en el que Rutherford se dio cuenta de que al aplicar un campo eléctrico o magnético a un rayo de partículas, estas partículas podrían desviarse debido al efecto del campo. En general podemos decir que una partícula cuando se cargada, cuando se somete a un campo eléctrico, va a experimentar una aceleración de acuerdo a su signo y a la intensidad del campo eléctrico. Por ejemplo, en este dibujo tenemos que la partícula A positiva va a alejarse de la placa cargada positivamente para acercarse a la placa cargada negativamente. Entonces va a recibir una aceleración en esta dirección. También es importante mencionar que las campos o las líneas de flujo de campo eléctrico no tienen efecto cuando se dan de manera perpendicular. Es decir, si yo intentara mover la partícula en este eje cuando el campo eléctrico es perpendicular, pues simple y sencillamente en este eje la aceleración es cero. Lo mismo pasaría aquí. Si un electrón entra a un campo eléctrico entre dos placas paralelas, la aceleración del electrón de manera perpendicular a las líneas del campo eléctrico va a ser cero. Pero la aceleración del campo eléctrico de manera paralela o la aceleración del electrón de manera paralela al campo eléctrico va a tener un valor. ¿Okay? Entonces, al entrar a este campo eléctrico y recibir esta aceleración, las leyes de Newton y las leyes de la cinemática tienen validez. Esta propiedad es muy útil para múltiples técnicas de análisis, tales como Malitov, espectrómetro de masas y los aceleradores de partículas. En estos análisis, generalmente, en los dos primeros se trata de separar una muestra de partículas de diferentes tamaños o diferentes cargas, haciéndolos pasar por un campo eléctrico y detectándolos a diferentes tiempos. Un acelerador de partículas, por su parte, lo que hace es aplicar campos cada vez más grandes sobre las partículas elementales y hacerlas chocar para obtener información de su estructura o naturaleza. Como un breve recordatorio, debemos recordar que cuando hablamos de un movimiento uniformemente acelerado, tenemos estas cuatro ecuaciones como las principales que describen o modelan este comportamiento. Sin embargo, cuando tenemos una aceleración igual a cero, hablamos del movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso, solo tenemos una ecuación, la velocidad es igual a la diferencia de x entre la diferencia de tiempo. Por su parte, la segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Generalmente hablamos de fuerzas de empuje o de arrastre y en este caso la fuerza eléctrica también cumple con esta ecuación, solo que generalmente las masas son muy pequeñas. Nos va a servir también la ley de Coulomb para la fuerza y nos va a servir también para el campo eléctrico. ¿Okay? Ambas, tanto para cuando tenemos una partícula, en este caso cargada como el electrón y el protón en un campo eléctrico, o para calcular de repente el campo eléctrico a partir de la carga que lo genera.
Punto importante, vamos a suponer que el campo eléctrico es tan grande comparado con la carga eléctrica de prueba, el electrón o el protón, que realmente no hay un efecto sobre las líneas de campo magnético. Recuerdan que en el anterior video de líneas de campo decíamos que estas cargas podían tener un efecto sobre las líneas de campo. En este caso son despreciables esos efectos porque las cargas son muy pequeñas comparadas con el campo eléctrico. El primer ejemplo lo voy a subir en un video aparte, resolviéndolo. Y también un segundo ejemplo un poco más complicado en el que aplicamos prácticamente todas las leyes de la cinemática. La bibliografía recomendada, les recomiendo que repasen en caso de que tengan dudas de cinemática, revisen el video con los ejemplos y cualquier duda o pregunta no duden en contactarme. Muchas gracias por su atención.